Bueno, muy bien, vamos a dar comienzo. ¿Qué tal? Buenos días a todos nuevamente. ¿Cómo están? Muchas gracias por unirse a nosotros una vez más en este M de Ayuda, que ya es la tercera edición de Guarderías, un tema que nos está dando para hablar bastante. Como en todos los casos, vamos a mantener los micrófonos silenciados y sin cámara, si no hay ningún tipo de interferencia. Vamos a comenzar con Eugenio, que nos va a comentar un poco de qué se trata este acuerdo entre la CGT y la UIA y cómo afecta lo que es el régimen de guarderías, cuándo entraría en vigencia, etcétera. Y posteriormente les vamos a dar lugar a ustedes para que hagan preguntas que las pueden hacer ya por el chat o tocando la manito arriba que dice participar. Entonces eso nos va a habilitar a nosotros a habilitarles el micrófono y que puedan hacer la pregunta verbalmente. Así que, sin mucho más que decir, Eugenio, comentanos qué estuvo pasando. Bueno, muchas gracias. Le voy a, digamos, para llegar al acuerdo UIA-CGT, les voy a hacer un pequeño repaso de guarderías porque ayer nos estuvimos enterando que hay todavía hay muchas personas que no saben de este beneficio o que se están enterando hoy y están un poco angustiadas porque el beneficio empieza a correr a partir de hoy. Entonces, una pequeña síntesis y después enmarcando esta síntesis en lo que dice el acuerdo UIA-CGT. El artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Al final de todo, Ley de Contrato de Trabajo del año 74, al final de todo decía que en los establecimientos donde presten servicios el número mínimo de trabajadores que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan. O sea, esta era una obligación que establecía el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, era una obligación en especie, había que tener una guardería en el establecimiento para el caso de empresas que tuvieran la cantidad de empleados que determine la reglamentación y eh, chicos o niños según la edad también que determina la reglamentación. Entonces esto, para que fuera operativo, debía claramente dictarse una reglamentación. Reglamentación que no se dictó por más allá de 40 años. O sea, este artículo que estaba ahí con una obligación latente, pero que no podía ser efectivizada porque no había una reglamentación. En el año 2017, un amparo que interponen personas de la Universidad de Buenos Aires, el juicio se llamaba Echevarri, Juan Bautista y otros, pidiendo que se reglamente que ellos tenían hijos menores y que se termine de reglamentar este artículo o esta obligación que confería el artículo 176. Y la justicia dice que le hace lugar al amparo promovido y ordena al Poder Ejecutivo Nacional que en el plazo de 90 días hábiles dicte la reglamentación correspondiente para poner en funcionamiento ese artículo 179. Entonces, ahí es donde nace el decreto para reglamentar el artículo 179, nace el decreto 144 del 22, ¿no? Que se dictó justamente el 22 de marzo del 22, o sea, hace un año. Y en la exposición de motivos dice algunas cosas importantes, como que dice que si bien el artículo 179 preveía que esto era para mujeres, dado la época que estamos viviendo, no tenía sentido esta discriminación de género, o sea, este beneficio debería ser tanto para las mujeres como para los varones. Después dice que el número que ellos consideran, porque esto recordemos que era una obligación especie, o sea, había que establecer una guardería. Entonces, para establecer una guardería, lo lógico era que fuera un establecimiento donde, digamos, tuviera ciertas dimensiones que justificaran una guardería, ¿no? Porque un establecimiento con 4 empleados o 5 empleados o 10 empleados que lo obliguen a poner una guardería, no solamente atenta contra la empresa, sino también contra el mismo niño que va ahí, porque qué especie de guardería puedo tener para 2 o 3 chicos, digamos, ¿no? Perdón, me olvidé de silenciar el celular. Entonces,
esto de la dimensión se hace fundamentalmente en protección del hijo, o sea, que sea una guardería para empresas que haya empleados que haya cierta cantidad de empleados con hijos que justifiquen esa guardería. Después también lo que dice en el decreto reglamentario es que, digamos, la obligación es de especie, o sea, yo tengo que dar una guardería. Ahora, el convenio colectivo de trabajo le da la alternativa al convenio colectivo de trabajo de habilitar un reintegro de gastos de guardería, ¿no? Que vamos ahora a explicar más adelante. Pero eso lo tiene que habilitar el convenio colectivo de trabajo. Si no lo habilita el convenio colectivo de trabajo, yo estoy obligado a dar la guardería en especie. Después también lo que se dice en la exposición de motivos es que las personas que hacen teletrabajo, como no van a la fábrica, se les puede aplicar también el reintegro de gastos. O sea, el reintegro de gastos para dar el beneficio de la guardería era para dos casos, o es para dos casos. Para los que tienen habilitado así a través del convenio colectivo y para los que hacen teletrabajo, ¿no? Entonces, ¿quiénes estaban obligados? ¿Quién decía el decreto que estaban obligados a otorgar el beneficio en especie de guardería? Son los establecimientos, no las empresas, sino los establecimientos. Establecimientos son el establecimiento, se entiende por establecimiento la unidad técnica o de ejecución destinada a los fines de la empresa, digamos, a través de una o más explotaciones, pero el establecimiento es uno, que tenga más de 100 trabajadores, ¿no? Entonces, en esos 100 trabajadores entran los trabajadores efectivos, los trabajadores contratados a plazo determinado o por temporada, los trabajadores contratados a tiempo parcial, en el cómputo de esas 100 personas, ¿no? Y los trabajadores que prestan el servicio bajo el régimen de teletrabajo, pero están asignados a ese establecimiento, o sea, reportan a ese establecimiento, y los dependientes de otras empresas que trabajen en establecimiento con habitualidad, caso de los servicios terciarizados de comedor, vigilancia, limpieza, que trabajen ahí con habitualidad. ¿A qué trabajadores le alcanzaba el beneficio? O sea, el 144, ¿qué decía? ¿A qué trabajadores le alcanzaba el beneficio? Le alcanzaba el beneficio a aquellos empleados que tengan a su cargo el cuidado de menores, ¿no? Y los menores son dice el decreto, de 45 días a 3 años, ¿no? Pero aquellos que tengan a cuidado el menor, con lo cual pueden ser los padres, que ahí eso surge del legajo mismo del empleado, puede ser alguien que lo tenga en adopción, en tutela o que tenga la patria potestad del chico, eso debía ser por una sentencia judicial, una resolución judicial, o puede ser también que lo tenga a cuidado porque, por ejemplo, es el hijo de la pareja, digamos. Entonces ahí, en ese caso, el tema que se dificulta es cómo pruebo, cómo pruebo que es el hijo de la pareja. Bueno, en primer lugar, con el certificado de convivencia, para que pruebe que ambos están juntos, y después con la partida de nacimiento del chico con la pareja, ¿no? ¿Cómo se tenía que implementar? ¿Cómo dice el decreto 144 que se tenía que implementar este beneficio en especie? Lo dice a través de tres situaciones. Un espacio cedido directamente por el establecimiento para la guardería, que tiene que cumplir con todas las normas de seguridad e higiene que están establecidas al respecto y que generalmente van por jurisdicción. La ley 19.577 de seguridad y higiene no establece mucho sobre guarderías, pero sí cada jurisdicción tiene establecidos las normas de seguridad e higiene y además te lo tiene que habilitar en general la municipalidad. El espacio implementado, por ejemplo, en un parque industrial o por un consorcio de empresas, digamos, ¿no? O sea, empresas que no estén a más de 2 kilómetros se pueden reunir y hacer un espacio de guardería, o un parque industrial puede tener un espacio de guardería. Y la tercera forma es subcontratando, pero subcontratando no es contratando una guardería que esté afuera, sino subcontratando en mi establecimiento a alguien que me dé servicio de guardería. Esas son las tres formas
las tres formas que establece el decreto de cumplir la obligación en especie, ¿no? De dar el espacio de guardería. Ahora, el decreto 144 establece la posibilidad de reintegrar los gastos, o sea, reintegrar los gastos de guardería a través del pago de una suma no remunerativa contra la acreditación de ese gasto, si está habilitado así por el convenio colectivo o, como dijimos, si se tratara de personas que lo prestan bajo el régimen de teletrabajo, ¿no? En esas dos situaciones. El monto a reintegrar va a ser el que diga el comprobante de guardería, o en el caso de que, porque esto puede ser por guardería, jardín de infantes, que tienen que estar habilitados a prestar ese servicio, o puede ser por una persona del servicio doméstico que integre la categoría de asistencia y cuidado de personas, y entonces yo le puedo reintegrar cualquiera de las dos cosas, ¿no? En el caso de que esté habilitado el reintegro. Ahora, ¿cómo es? Digamos, sí o sí me tiene que presentar la factura, porque si no me presentan la factura, yo no tengo acreditado el gasto y entonces esta suma pasaría a ser remunerativa, porque no estoy reintegrando un gasto, estoy reintegrando una suma de dinero que no tiene un justificativo. Entonces, es no remunerativa porque es un reintegro de gastos. Ahora, ¿qué pasa si la suma se pone como tope el 40% del salario que publique la escala de servicio doméstico para asistencia y cuidado de personas? Que hoy ese 40% oscila más o menos en 33.000 pesos. ¿Qué pasa si la factura que me presentan es menos? Bueno, tengo que pagar ese valor menor, porque si pago el valor del 40%, la parte que no está justificada por comprobante sería remunerativa. Ahora, ¿qué pasa si es más? No, el tope es 40%. Puedo pagar más si quiero, por supuesto, siempre las normas en beneficio del trabajador son bienvenidas, digamos, pero el tope, digamos, yo estoy habilitado a pagar hasta el 40%, la ley me permite pagar hasta el 40% de ese salario de asistencia y cuidado de personas. ¿Cuándo debe operar este reintegro? Bueno, a mí en general lo que va a pasar es que a mí me reintegran el comprobante y yo, digamos, en el recibo del mes siguiente le voy a poner reintegro de gasto de guardería o decreto 144/22, o el nombre que va a ser no remunerativo, que no tiene impuesto a las ganancias ni tiene cargas sociales. Por eso, tampoco la obligación de tener, nosotros creemos que es más prolijo que tener recibo haberes, pero tampoco hay obligación de tener el recibo haberes porque esta suma no imputa, no imputa nada, no es susceptible de cargas sociales, no es susceptible de impuestos a las ganancias, ni impacta en el aguinaldo, ni impacta en las vacaciones, con lo cual podría no estar en recibo de sueldo. A nosotros nos parece como más ordenado que esté. Estoy viendo. Eugenio, ¿Cómo? Sí, discúlpame, ahí están haciendo consultas con respecto al 40%. Preguntan si el 40% es el tope o es el piso. Pues en el decreto dice que no podrá ser inferior al 40% de categoría de cuidado de persona. Si el valor pagado es mayor al 40%, ¿cuál es el valor a reintegrar? no, el valor, digamos, es el piso, perdón, no es el tope, es el piso, o sea, es el piso, por supuesto, después el empleador si quiere lo puede, pero es el piso. No nos olvidemos que el derecho laboral tiene mínimos inderogables, ¿no? O sea, para equilibrar justamente la balanza entre empleado y empleador, hay mínimos inderogables en el derecho laboral. Por ejemplo, digamos, no es igual que un contrato de locación de servicio donde yo doy 2, cobro 2, donde se negocia y todo es posible negociar. Acá hay cosas que son innegociables, como por ejemplo que tenés que dar vacaciones, que tenés que pagar el aguinaldo, que tenés que dar por licencia por enfermedad, y así como tenés que hacer eso, que tenés que, en el caso de que estés habilitado por convenio colectivo o hagas teletrabajo, que tenés que reintegrar por lo menos un 40% del salario de asistencia y cuidado de personas. Entonces,
antes del acuerdo UIA-CGT, se preguntaba, bueno, las empresas que no están habilitadas por convenio colectivo y no hacen teletrabajo, ¿no pueden reintegrar los gastos de guardería? Nosotros concluíamos que sí, porque el artículo 103, inciso F, dice que es beneficio social el reintegro de gastos de guarderías siempre que esté acreditado con los respectivos comprobantes. Entonces, nosotros decíamos que sí. Ahora, el acuerdo UIA-CGT lo que hizo fue esclarecer algunos puntos oscuros. No prorrogó, como muchas veces se creyó que se prorrogaba la vigencia del beneficio guardería. No lo prorrogó. En su artículo primero lo que dice es, en aquellas empresas que no tuvieran el beneficio de guardería habilitada por convenio colectivo de trabajo, podrán cumplir con el beneficio de guardería hasta el 30 de julio del 2023 por el reintegro de gastos. O sea, habilitó el reintegro de gastos a los que no estaban habilitados por convenio colectivo, pero hasta el 30 de julio, que es el plazo que le da para cumplir con la obligación en especie, que es tener una guardería. En el artículo 2 de ese acuerdo, lo que se dice es, las personas que hacen teletrabajo, podrán optar por el reintegro de gastos de guardería. O sea, ya el artículo 5 del decreto lo decía, pero acá dicen que podrán optar. O sea, dicen, bueno, ya pueden tener o el beneficio en especie en el lugar de trabajo, podrán optar por un reintegro de gastos de guardería. El que opta claramente es el empleador, ¿no? Después, el artículo 3 habla de lo fuera de convenio, y para fuera de convenio da el mismo régimen, o sea, da el mismo régimen que para lo de convenio. O sea, si no está habilitada, en el sentido de que podrán tener reintegro de gastos, pero acá no se pone hasta el 30 de julio, acá no se pone una fecha. Acá se dice que por fuera de convenio podrán tener el reintegro de los gastos de guardería. Pero quiero ver bien cómo dice, para no, el artículo 3, dice, respecto al personal excluido del convenio colectivo, los empleadores y empleadoras podrán reemplazar la obligación del artículo 1, o sea, la obligación de la especie, por el régimen que hubiera sido acordado en el convenio colectivo, que resulte más aplicable al establecimiento, o el convenio más favorable para el empleado. Entonces, digamos, perdón, acá me corrijo. Entonces, para los fuera de convenio, rige el mismo régimen que los de convenio, o sea, pueden hacer el reintegro de gastos hasta el 30 de julio. Y después irán, si lo habilita el convenio, o tienen un convenio más favorable, que en este caso, si alguno de los convenios habilita, suponiendo una empresa que tiene 3 o 4 convenios, alguno lo habilita al reintegro de gastos, ellos pueden ir por el reintegro de gastos porque hay un convenio más favorable a él que lo habilita. Después, en el artículo 4, aclara un tema que era, bueno, ¿qué se entiende por 3 años de edad? Cuando cumple 3 años de edad y dice que es hasta los 4 años, o sea, hasta que deja de tener 3 años. Después, el artículo 5 del convenio UIA-CGT, lo que dice es que en aquellos casos que el convenio colectivo de trabajo habilitara, ¿no? Habilitara al reintegro o estuviera el beneficio de guardería, hay que adecuar, utilizando lo que sea más favorable al trabajador, para los empleados de ese establecimiento. Esto pasa mucho, por ejemplo, nos pasa con distintos convenios, pero nos pasa con el convenio de salud, por ejemplo. El convenio de salud te prevé el beneficio de guardería, no establece la edad, muchos sanatorios lo han establecido para 2 años, entonces, bueno, aplicás para los 4 años. Ahora, en el convenio de salud, el importe es mucho más grande que el mínimo o el piso que establece el decreto 144. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, hasta los 2 años usás ese aporte, y a partir de los 2 a los 4 años usás el aporte del decreto 144. Esto significa reducir un derecho adquirido,
Y no, porque no era un derecho adquirido en el convenio colectivo. En el convenio colectivo era hasta los 2 años, en el caso que tuvieron edad, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que hay que es amoldar los dos regímenes de manera que sea más beneficioso para el trabajador, digamos, ¿no? O sea, muchas empresas lo que están haciendo es, si tenían una cifra mayor, se la dan hasta los 4 años, esa cifra mayor, ¿no? Y después termina el convenio UIA-CGT diciendo que este decreto establece este beneficio de guardería, es aplicable a todos los regímenes específicos. Entonces entra empleado de la construcción, entran los agrarios, entra el bueno, servicio doméstico no, porque no reúne la cantidad nunca de personal, pero digo, entran los distintos regímenes que se discutía si entraban o no, como principalmente el de la construcción y agrarios. Bueno, esta es una pequeña síntesis de lo que es el decreto, de lo que es el acuerdo UIA-CGT, y ahora sí nos abrimos con Fede a contestarles todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Bueno, primero está Candela que pregunta si el comprobante para presentar a la empresa, que entiendo que es por la guardería, tiene que ser factura de tipo A, B o C o también puede ser comprobante C. Yo hasta donde tengo entendido el comprobante C es válido. Es un documento que está reconocido por la FIP. Entiendo que no habría problema con presentar un comprobante C siempre y cuando acredite, ¿no?, la contratación de la guardería y de los servicios. Sandra dice, buen día, ¿el reintegro de en este mes es proporcional por los días de marzo o se reintegran los 33.000? ¿Opinión? Y la verdad que entró a regir el 23 de marzo, o sea, rige a partir de hoy, con lo cual se tendría que reintegrar proporcionalmente los días del mes. Hay empresas que lo hicieron correr para todo el mes de marzo, por esto de que si es en beneficio del trabajador, nada lo impide, y hay empresas que lo van a hacer a correr a partir del 1 de abril. Pero si yo me atengo a la letra de la ley, la ley entró en vigencia el 23 de marzo, o sea, entró en vigencia hoy. Martín dice, ¿debe el padre probar ante el empleador que no tiene familiar o personal que cuida al hijo o por defecto, por la edad del hijo, tiene el empleado ese derecho? Tiene el empleado ese derecho, no es que tiene que probar que no hay nadie que pueda cuidar al hijo y porque no hay nadie que pueda cuidar le corresponde la guardería. No, si el hijo está dentro del rango que ya mencionó Eugenio, le corresponde la guardería independientemente si existe otra persona para cuidarlo o no cuidarlo, ¿no? Acá agrego, Fede, Sí. un tema importante que no lo dije cuando hablé porque esperaba que me lo preguntaran. El decreto te obliga, digamos, a otorgar el beneficio de guardería a quien lo soliciten, pero el derecho de guardería tiene uno solo de los progenitores o de los cuidadores. Entonces, ¿cómo hago yo para probar, digamos, que el otro no lo percibe? En primer lugar, lo más importante es que la factura o el recibo C o los documentos que recién mencionaba Fede vengan a nombre del empleado que me pide el beneficio. Y si es un reintegro de gastos de asistencia y cuidado de personas, que la persona esté a nombre o que tenga como empleadora el empleado que me pide el beneficio y que sea el que le pague Entonces, de esta manera, como todas las empresas van a pedir lo mismo, no van a poder pedir los dos progenitores el beneficio por cada lado. Además, lo reforzamos con una declaración jurada de que el otro no lo recibe. Pero es el combo de ambas cosas que ayuda a determinar de que esto no se paga 2 veces. Bien. Marco nos pone un caso de laboratorio. Dice, en el caso de un holding donde hay personal corporativo de varios departamentos, compartido por varias empresas, donde se encuentran distribuidos en diferentes quits, pero están en un mismo edificio corporativo. En este caso, ¿convendría tomar todo el edificio como un único establecimiento o asignarle según el quit de cada empresa lo que corresponde a cada empleado? Y bueno, sí, es muy de laboratorio. O sea, acá el tema es el famoso grupo económico, ¿no? O sea, como esto no está dado para el grupo económico, y el grupo económico funciona cuando uno lo que quiere hacer es evadir la ley,
Yo entiendo que tendría que funcionar por cada empresa en sí, digamos, por cada quit, digamos, ¿no? Ahora puede ocurrir, digamos, de que el empleado sostenga que en definitiva lo que dice mucha jurisprudencia cuando se mezclan las empresas, que el empleador es uno, más allá de que haya diferentes quit o personas, el empleador es uno y es el grupo económico. Esto hay muchos juicios donde se establece que el grupo económico es el empleador. Y si pasara, entonces los empleados podrían decir o sostener, bueno, acá funcionan varias empresas, estamos mezclados, y no puede ser que por número de quit o por un formalismo nos dejen afuera un beneficio, cuando esto en definitiva funciona como una empresa. La realidad es que funciona como una empresa, como un establecimiento. Esta suma no remunerativa que estábamos hablando, ¿cómo se le pondría a poner en el recibo de sueldo? Decreto 144/22 o reintegro gastos de guardería. Ya el nombre en sí es como el artículo 10 de la ley de teletrabajo cuando uno reintegra los gastos de conectividad, que ya, digamos, en el aplicativo AFIP ya te establece la posibilidad de clasificarlo de esa manera. Me parece que el aplicativo AFIP todavía no abrió para aplicarlo de esa manera, como un beneficio no remunerativo, pero ya seguramente lo van a regular. Pero poniendo el nombre ya claramente es no remunerativo. Esa era una pregunta de Marcela Valeria. Dice, si la empresa reintegra, ¿corresponde que el empleado cargue esa factura en el 572? Ganancias, 572, ¿no? Sí, entiendo que es un beneficio deducible de impuesto a las ganancias, entonces corresponde digamos, que lo carguen en el 572. Sí. Bueno, acá vienen las preguntas del tema del 40%. Eugenio, si te parece, para que dejar claro el tema del 40%, si querés podemos poner dos casos. Por ejemplo, un empleado que tiene una factura de 60.000 y la reintegra, y un empleado que tiene una factura de 30.000. En cada caso, o de 25.000, por ejemplo. En cada caso, ¿cómo sería? Por ejemplo, el empleado que tiene 30.000 le tengo que reintegrar 30.000. O sea, el tope hoy, esto va a implicar, sí, un gran trabajo administrativo para las empresas, porque la escala de servicio doméstico va variando mes a mes. O sea, ya pactaron un aumento nuevo. O sea, hoy en marzo es 33, el 40% de asistencia y cuidado personal es 33.000 pesos. Con lo cual, en el ejemplo de Fede, si el empleado me reintegra con una factura de 30.000, le tengo que reintegrar 30.000. No le puedo reintegrar 33.000 pesos porque esos 3.000 pesos serían remunerativos. En el caso de que el empleado llegue con 60.000 pesos, yo tengo obligación de reintegrar 33.000 pesos, no 60.000. Así que bueno, no sé si quedó contestado de esa manera, Fede. Por mí, bien, vamos a ver ahora después cuando puedan contestar. Pues estas son preguntas que quedaron del momento de la exposición. Eh, Aguárdenme, vamos a ver qué más preguntas hay. Si tengo una persona, esto pregunta de Adrián, si tengo una persona registrada en blanco y le pago 100% del sueldo, ¿corresponde que le reintegre el sueldo total? Yo no lo entendí, no sé si... Yo Adrián, tampoco. si querés aclarar abajo o si querés levantar la mano, después más abajo podemos darte la posibilidad de que nos cuentes cuál es la consulta. Acá estas preguntas ya fueron contestadas, sigue con el tema. Bueno, acá pregunta Marcela si la factura tiene que estar a nombre del empleado o puede ser el otro progenitor. Como dijo Eugenio, Marcela, lo ideal sería que esté a nombre del propio empleado para que ya sepamos que, digamos, la guardería se le va a facturar a una persona y esa va a ser la persona que va a pedir el reintegro. No van a pedir el reintegro los dos. Así que debería estar a nombre del empleado que lo pide. Nosotros lo que estamos haciendo es para darle forma, en general hacemos a las empresas que van a dar el beneficio una política de guardería. Y en la política de guardería exigimos que el comprobante o la factura en el caso de guarderías o jardines de infantes habilitados o el comprobante de servicio doméstico en el caso de asistencia y cuidado de personas venga a nombre de la persona que va a recibir el beneficio. Si no, Hay, no lo ot- puedo. claro. Hay otra pregunta de Adrián que dice, en los establecimientos de menos de 100 empleados, ¿no corresponde beneficio de reintegro de gastos?
A ver, no estoy obligado a hacerlo, digamos, legalmente no estoy obligado a hacerlo. Nada impide que yo lo haga, digamos, nada impide que lo haga. De hecho, lo que nos está pasando, eh, es que hay empresas que tienen varios establecimientos y un establecimiento supera los 100 y otros no superan, entonces la empresa le da el beneficio de guardería a todos para que su política sea homogénea a todo su personal. Entonces hay establecimientos que no tendrían derecho a tener la guardería o no están obligados legalmente a tener la guardería, pero se lo dan igual. O sea, nada me quita a mí poder dar el beneficio de guardería por más que no esté obligado legalmente a hacerlo. Bien. Dice, a ver, César, dice, si el cuidado es en la casa del trabajador en lugar de una sala maternal, hay que pagarle contra la presentación del recibo de pago de la empleada de casa de familia. Sí, efectivamente. Es decir, ahí el comprobante que vas a tener es el recibo de sueldo de lo que vos le abonás al personal de casas particulares. Si el empleado no pide el beneficio, entonces la empresa no tiene que darlo, o es decir, ¿es a pedido exclusivamente? Sí, sí, para mí, en el caso del reintegro de gastos, ¿no? O sea, porque, a ver, de vuelta, volvemos a lo mismo. Nació como una obligación en especie. O sea, si yo tengo más de 100 empleados, tengo obligación de poner el beneficio de guardería en mi establecimiento. Entonces ahí tendré empleados que hacen uso del beneficio de guardería y empleados que no. Porque hay empleados que trae el chico a las 6 de la mañana en un colectivo por ahí de un año, qué sé yo, hasta la guardería, no lo quieren y prefieren que el chico se quede en su casa al cuidado de su suegra, su madre, lo que sea. Pero este, hablando del reintegro de gastos, digamos, del reintegro de gastos, sí, lo tiene que pedir él el reintegro de gastos, ¿no? O sea, ¿por qué lo tiene que pedir él? Porque lo podría estar cobrando la otra persona. O sea, uno decide, bueno, muchas veces nos vamos a encontrar con empresas donde trabajan los dos y en una empresa por ahí el beneficio es mejor que en la otra. Entonces, el matrimonio o la pareja deciden, vamos a ir por el que da mayor beneficio. Entonces, si a mí no me lo viene a pedir el empleado es porque lo está recibiendo la otra persona. O sea, sí, claramente en el reintegro de gastos lo tiene que pedir la persona. Marcela pregunta si este beneficio se puede incluir dentro de 103 de la LCT y si debe ser considerado por la empresa como dentro de su plan de beneficios y confeccionar una política por esto. A ver, el reintegro de gastos, reintegro de gastos, eh, pasado hoy el reintegro de gastos está habilitado por este convenio UIA-CGT, ¿no? Que lo tiene publicado el Ministerio de Trabajo en su página. Pero pasado el 31 de julio, y supongamos que no hice ni quiero hacer una guardería en especie en mi establecimiento, nosotros podemos, por el 103, inciso F, eh, nosotros entendemos que podemos seguir dando el reintegro de gasto de guardería porque es una norma que beneficia al trabajador. Beneficia al trabajador y beneficia también al niño, ¿no? Porque lo que recién hablaba, digamos, muchas veces el chico tener que viajar en un colectivo a las 5 o 5 de la mañana que entra el padre o la madre a trabajar, es un problema. Entonces, el reintegro de gastos claramente es una norma que beneficia al trabajador y al niño, que es el interés tutelado mayor acá, ¿no? Por eso se hace el beneficio de guardería. Entonces, yo puedo, después del 31 de julio, yo podría invocar el 103 inciso F y dar el reintegro por el 103 inciso F, que según el artículo 9 corresponde porque es más beneficioso al trabajador. Ahora, eh, si lo quiero materializar en una política de guardería, sí, digamos, nosotros creemos que es conveniente para que el empleado tenga claro cómo funciona el beneficio de guardería, tener una política de guardería, un documento que explique cómo funciona este beneficio, ¿no? Bien. Dolores dice, bueno, para el caso de las empresas que no tenemos convenio colectivo, resumiendo, uno, sería entonces hasta los 4 años, claro, es decir, contempla los 3 años en su totalidad hasta el momento que cumple 4 años. A partir de ese momento ya no corresponde más el menor, ¿no? Por supuesto. Y dos,
el reintegro lo tenemos que arrancar a dar en abril, contabilizando los días proporcionales en marzo que restan. Lo mismo que decíamos Corresponderían, recién, Fede. sí, es eso. Lo mismo que decíamos recién. O sea, si vos voy a la letra de la ley, claramente el beneficio empezó a regir hoy. Entonces, él tendría derecho a reclamar el reintegro de estos días hasta fin de mes. Pero bueno, digamos, la verdad, ¿cuáles son los riesgos? Porque acá da pie a otra cosa, ¿no? Digamos, nosotros sabemos que hay muchas empresas que no van a cumplir con el beneficio de guardería, no van a otorgar el beneficio de guardería. Entonces, ¿qué pasa si yo no cumplo con el beneficio de guardería cuando tengo la obligación legal de darlo? ¿No? ¿Cuáles son los riesgos? Por eso también es importante aclararlo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, un riesgo es que el empleado venga con todas las facturas y me haga un reclamo, y después un reclamo judicial, diciéndome, reintégrame todos los gastos, sobre todo, digamos, reintégrame todos los gastos, porque está habilitado por convenio, porque hace teletrabajo. En el caso de las empresas de software, todas hacen teletrabajo, digamos, aunque sea un día a la semana, pero todas trabajan en trabajo híbrido, con lo cual aplica. O por el 103, inciso F, me pida el reintegro de los gastos, ¿no? Entonces, y ahí nosotros entendemos que como este es un beneficio que está en el marco de la ley de contrato de trabajo, tendrá 2 años de prescripción para reclamar eso. Y por el otro lado, voy a ser susceptible de una sanción por la Policía del Trabajo, en el caso de que la Policía del Trabajo sancionara esto. Ahora decimos, bueno, ¿qué posibilidad hay de que la Policía del Trabajo sancione esto? La verdad que en general es remota, porque cuando la Policía de Trabajo últimamente está sancionando bastante, pero cuando con eso puede generar cargas sociales, ¿no? O sea, está trabajando para la FIP, está trabajando para recaudar. Entonces te sanciona cuando determina hay algo regular con la cual puede recaudar cargas sociales. Acá no recauda cargas sociales porque este es un beneficio no remunerativo. Con lo cual creemos que el riesgo de sanción de la Policía de Trabajo es bajo, pero existe. Martín nos da otro caso de laboratorio. Dice, padre empleado en relación de dependencia que tiene un hijo de 2 años y lo cuida la madre, ama de casa. Es decir, no hay factura para reintegrarlo. Y el padre quiere que su hijo lo cuide la madre. ¿Qué hace la empresa? Yo entiendo que en este caso, es decir, no tenés comprobantes, no tenés nada que acreditar, no necesitas la guardería, es decir, el pedido de guardería sería, ¿cómo decirlo? Eh, iría en contra de que lo cuide la madre. Son dos ideas que se contraponen entre sí, por lo tanto, que lo cuide la madre. ¿No? Entiendo que es así. Luciana dice no haya tope, pero entiendo que dice no hay tope, hay guarderías de más de 100.000 pesos, no todas las empresas pueden afrontar ese gasto. Eh, pero entiendo que ahí justamente lo que se toma es el 40%, el monto que habíamos dicho antes. Si no es que se entregue un comprobante de 100.000 pesos y la empresa tenía que cubrir 100.000 pesos. Es así, sí. O sea, el piso, mi obligación, Claro. en el caso del rentero, son hoy los 33.000 pesos. Mañana, cuando suba la escala salarial de asistencia y cuidado de personas, será el 40% del personal de asistencia y cuidado de personas con retiro. Dice Celeste, dice consulta, si se superan los 100 empleados, pero hay distintas sedes de trabajo donde no hay 100 empleados, ¿no corresponde abonar guardería? Es por establecimiento los 100 empleados. Y después el establecimiento, y ahora lo que hablábamos recién, ¿no? O sea, por ahí sí hay un sentido de equidad o de justicia. Si vos tenés un establecimiento que supera los 100 y le vas a dar beneficio de guardería, dársela también a los que están en establecimientos menores a 100 personas, por una cuestión de ecuanimidad y de justicia y de equidad dentro de la empresa, por una política sana de recursos humanos, pero no es porque esté legalmente obligado a hacerlo. Estela, te voy a permitir, ahí estoy habilitando el micrófono porque levantó la mano con el participar, así que Estela, fíjate que ahí podrías habilitar el micrófono y hacer la pregunta o el comentario que quieras. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? La consulta sería, si tengo un bebé de mayor de 45 días que lo cuida la niñera, cripta, y tengo otro niño que va al maternal. En ese caso, ¿el tope es el 40%, digamos, del total de los comprobantes o es por hijo? No, digamos,
acá, en el caso de 2 hijos, se puede dar el siguiente caso, ¿no? O sea, si yo mando los 2 a la guardería, yo tengo que reintegrar los 2, ¿no? Y yo entiendo que es por hijo entiendo que es por hijo hasta el 40%, o sea, porque ahí hay un doble gasto, ¿no? O sea, supongamos, un empleado con un solo hijo gasta 60 y otro que lleva los 2 hijos gasta 120. Entonces, para mí, el 40% del piso rige por empleado. Ahora, eso en el caso, esto no lo dice el decreto, esto lo fuimos elaborando nosotros en base a participar en cursos, a hacer foros con otros colegas y en base, digamos, a situaciones que se presentan, pero no es que lo dice la ley. Pero está claro que tenés 2 gastos, digamos, ¿no? Tenés 2 chicos en guardería, tenés 2 gastos, entonces funciona el tope del 40%. Ahora, si los 2 chicos los cuida una sola persona, de asistencia y cuidado de personas, yo no tengo que pagar dos veces el 40%, porque es una sola persona, es un solo gasto el que me cuida a los 2 chicos. Entonces ahí sería hasta el 40% de asistencia y cuidado de personas del formulario de servicio doméstico. No sé si se entendió, Fede. Sí, y Estela. otra duda que nos surge respecto de si, por ejemplo, uno, o sea, trabajan en distintos establecimientos y en los 2 casos le corresponde que les paguen. Uno presenta la factura del maternal, por ejemplo, y en el otro caso tiene a su nombre inscripto la niñera, porque mediodía va a jardín y mediodía lo cuida niñera. En ese caso, ¿no le va a pagar una empresa a uno y la otra empresa al otro? Porque si la factura del maternal la hace a nombre del otro, no del que tiene a nombre la niñera, ahí le van a pagar a 2. Acá acá lo que se trata es de reintegrar el gasto, ¿no? Y ver cuál es el gasto. Si vos tenés un doble gasto, porque vos un chico lo mandás a la guardería y otro chico te lo cuida una persona de servicio doméstico, de asistencia y cuidado de personas, para mí son 2 gastos. Entonces te tienen que reintegrar 2 gastos. Perdón, Digamos, es que un solo chico, mediodía va a maternal y mediodía lo cuida una niñera. Un padre presenta por niñera, el otro padre presenta por maternal. si, es un caso muy elaboratorio, pero digamos, ahí yo entiendo que serían 2 gastos, porque están acreditando con 2 comprobantes diferentes. Un gasto es el asistente de cuidado de personas y el otro la guardería, porque seguramente la guardería te cobre menos porque va medio turno, el otro turno lo cuida la persona. Entonces, para mí ese es el 40% de cada uno de los comprobantes. El comprobante de guardería por un lado y de asistencia y cuidado de personas por el otro. O sea, en ese caso la empresa se va a tener que hacer cargo de ambos comprobantes con tope por un solo hijo, digamos. ¿Sí? Mm, Porque tiene 2 gastos. bien, gracias. Por favor, Estela. A ver, esto no lo dice la ley, Sí. lo sacamos del razonamiento del decreto, ¿no? O sea, y como dije recién, de distintas charlas que hemos tenido tratando de alinear los puntos que no están claros en el decreto. Pero para nosotros, reintegro de gastos es reintegro de gastos. Si yo tengo 2 gastos, tengo que reintegrar 2 gastos, digamos. Hay un par de consultas todavía con respecto al 40%. Si me permitís, Eugenio, voy a leer cómo dice exactamente el decreto. Sí, Así, porque sí, la redacción, lo cierto es que la redacción no es la más apropiada, digamos, y por eso puede despertar algún tipo de confusión. sí, Esto perfecto. está en el artículo... ¿Dónde 4. está? Acá, con el 4. Dice, el 4, tercer párrafo. El monto a reintegrar en concepto de pago de guardería o trabajo de asistencia y cuidado no terapéutico de persona no podrá ser inferior a una suma equivalente al 40% del salario mensual correspondiente a la categoría de asistencia y cuidado de personas. ¿Sí? Y después dice al final, coma, o al monto efectivamente gastado en caso de que éste sea menor. No es lo más alegre porque si dice no podrá ser inferior y después dice en caso de que éste sea menor, parece que está medio raro. Pero se entiende que la empresa no puede pagar menos del 40%, ¿sí? Ese es el límite de su responsabilidad. Si quiere pagar 50, entiendo que podría hacerlo, pero no puede ser menor de 40.
Ahora, si lo que se está rindiendo es menor de lo que correspondería, ese 33% que dice Eugenio, que es el 40%, si es menos de eso, se le tiene que pagar lo que se rinde, no hasta llegar al 40%. Yo lo entiendo de esa manera. Tengamos en cuenta una cosa. Estamos hablando de reintegro de gastos. Esto es como si fuera alguien que viaja a la empresa y me rinde. Esto nace del artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo lo que dice es que la empresa tiene la obligación de resarcir los gastos con motivo y en ocasión del trabajo. El artículo 179 estableció que esto es una obligación o un gasto de la que se tiene que hacer cargo de la compañía. Entonces estamos hablando de reintegro de gastos. Entonces, si estamos hablando de reintegro de gastos, yo tengo que tener siempre el respaldo de un comprobante. Si el comprobante, como decía Esteban, como decía Fede, perdón, dice que es menos, pago lo que dice el comprobante, porque si yo pago más, ese plus que yo pago es remunerativo porque no tiene un justificativo de comprobante. Ahora, si el comprobante es mayor, no sé, es 60.000 pesos, como hablaba hoy Fede, la obligación legal que yo tengo, el piso legal que yo tengo, lo que yo tengo que cumplir es con el 40% del salario de asistencia y cuidado de personas, que hoy es 33.000. Entonces yo hoy tengo obligación de pagar los 33.000, no los 60.000. Porque ese es el piso. Es lo mismo que, comparémoslo con las vacaciones, ¿no? Yo tengo empleados que entran a la empresa y tienen 14 días de vacaciones. Ahora, yo no le quiero dar 14 días de vacaciones porque me parecen poco y que no descansan. Le quiero dar 21 días de vacaciones. Nadie me impide a que yo le dé 21 días de vacaciones. Pero mi obligación legal, hasta donde yo sí le tengo que dar, sí o sí, son los 14. Los 21 es si yo quiero o no quiero. Pero hasta los 14 días de vacaciones se los tengo que dar. Esto funciona igual. Yo le tengo que pagar sí o sí hasta el 40%, los 33.000 pesos. Si le quiero pagar lo que diga el importe de la factura o un monto mayor, se lo puedo pagar, siempre y cuando esté acreditada con la factura, porque si no es un gasto acreditado, pasa a ser remuneración. Bien. Si hay más dudas, igual después lo vamos a ir viendo. Con respecto a ganancias, Eugenio, acá dice Valeria, ojo que el reintegro de guardería está exento para ganancias. Y después agrega, es decir, por más que esté exento, lo reintegramos por factura igual, ¿lo pueden deducir en el 1357? Mira, yo no soy un especialista en impuestos a la ganancia ni en liquidación de sueldos, así que no me animo. Yo sí lo que vi y lo que hablábamos es que para nosotros es deducible, pero no te puedo dar la respuesta con 100% de seguridad porque no es mi especialidad, digamos, liquidación de sueldos. Y no me quiero meter en un tema digamos, que toco de oído, digamos. Bien, Pero podemos averiguar si desde ya. eso nos podemos averiguar con una persona de nuestro equipo que se dedica a liquidación de sueldos. Si me dejas el mail, yo te lo averiguo y te lo contesto con exactitud. Valeria, si querés, podemos hacer eso. O nos podés enviar un mail a info@miabogados.com.ar, que es una dirección que después yo voy a dejar para cualquier duda que quede dando vueltas una vez que terminemos, ¿sí? Bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero vamos a continuar con un par de preguntas más. María Curis dice 45 días a 3 años. ¿Por qué dicen 4? Porque María, ahí en el convenio de la UIA con la CGT se hizo una aclaración con respecto a que el beneficio sería desde 45 años, 45 días, hasta que alcanza los 4 años de edad, es decir, comprende los 3 años. En el momento que cumple 4, ahí es que se descontinúa el beneficio. Celeste pregunta, además de la factura con el nombre del empleado, ¿se tiene que completar alguna declaración jurada donde conste otro padre o madre que no cobra? Celeste, en realidad es más o menos lo que mencionaba Eugenio. La idea es acá tratar de implementar una política o algo para que quede claro cómo se otorga el beneficio. Y de vuelta, si la factura está a nombre del empleado, imaginemos la factura del jardín del payasito, está a nombre del empleado tuyo, en principio, el Jardín Payasito no tendrá que darle una factura también a la cónyuge, debería ser a nombre de él y eso es lo que él va a rendir frente a su empleador para que le den el reintegro, ¿sí? Luciana dice, pero por artículo 103, inciso F,
solo puedo reintegrar gasto de guardería, ¿no? No puedo servicio doméstico al cuidado. Sí, eso es verdad. Eso es así, digamos. O sea, cuando hoy, digamos, hoy hasta el 31 de julio no hay problema, porque el acuerdo UIA-CGT estableció que los que no estaban habilitados por convenio colectivo o los que no hacían teletrabajo, el beneficio de guardería se puede dar por reintegro de gastos, y reintegro de gastos se entiende ambos gastos, guardería o servicio doméstico, asistencia y cuidado de personas. Ahora, a partir del 31 de julio, al partir del 31 de julio, esta obligación de reintegro de gastos va a terminar, van a ser la obligación en especie, y si yo quiero aplicar el 103 inciso F, es para gasto de guardería, no dice servicio doméstico, no dice asistencia. Esto es así. Y Eugenia Mónica dice, ¿la matrícula también se reintegra? ¿La matrícula del jardín? Nosotros entendemos que sí, porque nosotros entendemos, digamos, que con el piso yo tengo derecho, obligación de integrar hasta el 40% de asistencia y cuidado de personas. Bueno, ahí podría entrar la cuota y la matrícula, digamos, ¿no? O sea, pero entendemos que es un gasto de guardería, ¿no? O sea, entendemos que es un gasto reintegrable. Gustavo nos agradece primero por la charla y después nos dice si hay alguna diferencia entre guardería y jardín de infantes en sala de 3. ¿Hay alguna distinción en eso o se toma todo? No, mientras estén habilitados como jardín de infantes o como guarderías o como sala de cuidado de menores, estén habilitados por la autoridad correspondiente, o sea, tienen que tener un número de habilitación, es válido ambas cosas. Bien. Le voy a habilitar el micrófono a Julián, que había levantado la mano, porque había una pregunta entretenida en el chat, pero se me perdió. Así que mientras la busco, Julián, ahí podés habilitar el micrófono para hacer tu consulta. Bueno, pasamos a Camila, que también había levantado la mano. Camila, fíjate que ahí podrías habilitar el micrófono para consultar. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mi pregunta es sobre, es un complemento de la pregunta, creo que de Estela. Me quedó una duda, si la persona tiene uno solo niño y este niño se va por la mañana a la guardería y por la tarde tiene una niñera. No sé, este reintegro, em verdade, cada não tem que pagar, por exemplo, 33.000 por cada um. Seria, por exemplo, se a guarderia, o custo é 15.000 pesos e, não sei, mais 30 de la niñera, aí reintegramos solamente os 33, correto? Hacemos o complemento de la guardería por la niñera, no que tenemos que tener un tope para cada uno, ¿correcto? Camila, la verdad que es la ley no dice nada con respecto a esto, es un poco lo que tratamos de aplicar, es lo que se deriva de la ley o el sentido común, digamos, ¿no? Yo creo que si uno dice, bueno, yo voy a pagar solamente por chico, digamos, voy a pagar el 40% por chico, más allá de que me presenten asistencia al cuidado de personas o me presenten guarderías, si me presentan dos, yo voy a pagar por chico el 40%, me parece que es defendible. Pero yo también entiendo por el otro lado que si es reintegro de gastos, si tiene dos gastos, bueno, también podría solicitar el reintegro hasta el tope de cada uno de esos dos gastos, o sea, hasta el piso de cada uno de esos dos gastos. Pero esto es una interpretación. Esta es una interpretación, mía, digamos. Yo creo que si uno dice, bueno, yo voy a integrar por chico el 40%, más allá de que me acrediten 4 o 5 comprobantes, o no sé, porque en un ratito lo mando a guardería, otro ratito lo cuida la persona, otro ratito lo mando a jardín de infantes, me presentan 3 comprobantes,
bueno, creo que es válido, digamos. Sí, então podemos somar todos os recibos e pagar o top. Sí. Creo que es una interpretación que se puede defender, legalmente defendible. Ok, muchísimas gracias. Por favor. Uma outra dúvida mais. Creio que já falado sobre isto, pero não compreendi muito bem. Muito bem. Que por acidente de trabalho, sim, tenho que pagar, pero por licença enfermidade. Se o empleado está por licença enfermidade, tenho que pagar também? Mira, nosotros, y de vuelta, tampoco esto, tampoco esto está establecido en la ley, ¿no? Pero nosotros entendemos que el beneficio de guardería, por ejemplo, no se puede dar durante las vacaciones, durante el mes de enero, que no hay guarderías, y si el empleado está de vacaciones, porque bueno, se entiende que lo cuida él. Si yo se lo doy durante las vacaciones, en definitiva estoy reintegrando un gasto. Igual tendría que conseguir el reintegro, pero estoy dando un gasto que en definitiva no, por un tema que en definitiva no. A ver, vamos a un caso concreto. Vacaciones. El empleado se toma vacaciones. El empleado va a cuidar de sus hijos. Entonces no tendría sentido que yo le pague el reintegro de gastos, si no podría ser remunerativo. Ahora, en el caso de licencia por enfermedad, la persona está enferma, no puede cuidar a sus hijos y lo cuida a otra persona, digamos, entiendo que lo cuida a otra persona o lo manda a la guardería, entiendo que ahí sí se debe reintegrar el gasto de guardería en licencia por enfermedad. Porque, digamos, no es que lo pueda cuidar la persona, sino que la persona está enferma, ¿no? Pero, de vuelta, Camila, esto no es que la ley tiene un índice con todas las soluciones, esto uno lo va sacando de acuerdo al sentido común y de acuerdo a lo que un poco dice el decreto, pero no está regulado en la ley. Ok, Eugenio, muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar. Le voy a habilitar el micrófono a Julián, pero se nos está acabando el tiempo, así que voy a habilitar a Julián para que haga la pregunta. Y mientras tanto, les pido a todos los que están conectados que aprovechen este momento para poner en el chat todos aquellos temas que a ustedes les interese que nosotros toquemos en los MD Ayuda. Si bien guardería parece ser un tema que por lo pronto quizás no acabe, pero de todas maneras nos interesa conocer qué temas a ustedes les interesaría que nosotros toquemos como para poder sacarse dudas con respecto a alguna cuestión puntual relacionada, por supuesto, con el derecho laboral, ¿no? Así que habilito a Julián el micrófono. Julián, fíjate que ella debería poder abrirlo y les pido a todos, si tienen ganas, poner ahí en el chat qué temas les gustaría que se traten. Me parece, Julián, que hay un problema con tu micrófono. Bueno, si querés escribirla acá en el chat, la hacemos. Y aquellas personas, bueno, que quieran indicar a ver, algún tema en particular que les llame la atención, que quieran que toquemos, se puede... Ahí está. Julián dice, para reintegrar el dinero al empleado, ¿la factura debe ser formal y legal? Sí, efectivamente. ¿Y la guardería debe estar inscrita y reglamentada? Se entiende que sí, porque eso es el registro que va a quedar. Es decir, que no sea una guardería que funcione en un lugar no habilitado para tal y que otorgue un recibo no válido. Yo entiendo que debe ser formal y legal y tiene que estar inscrita y reglamentada. Es decir, es 100% en blanco todo. Eugenio, ¿qué opinas? Sí, exactamente lo mismo, o sea, tiene que estar habilitada. Eso sí lo dice el decreto, que tiene que estar habilitada. No recordaba. Eso Bien. sí lo dice el decreto. Bueno, se nos terminó el tiempo. Ha sido una charla con mucha participación, así que les agradecemos mucho haberse conectado y haber consultado. Nos gustan cuando hay un ida y vuelta constante. Les vamos a dejar de todas maneras en el chat el blog de noticias, donde nosotros vamos cargando
tanto sobre tema de guarderías como cualquier tema de derecho laboral. Nosotros vamos poniendo novedades ahí constantemente. El canal de YouTube, donde vamos a ir cargando también las capacitaciones. Valeria, tomé tu mail, pero de todas maneras les dejo a Valeria y a todos el mail del estudio. Si queda alguna duda, alguna cuestión puntual que quedaron por preguntar y no se atrevieron o lo que sea, pueden mandarla ahí y nosotros vamos a dar respuesta. Y por último, nuevamente, el test de riesgos laborales, que lo voy a compartir por última vez, donde quien quiere puede o entrar al link que dejé ahí, o bien pueden escanear el código QR, esto lo va a mandar un formulario, ustedes completan ese formulario y después viene una devolución por parte de nosotros con respecto a cuáles serían los riesgos laborales que nosotros detectamos en su empresa y qué se podría hacer al respecto, ¿sí? Así que ahí Gabriela dice el tema de sanciones, que siempre es muy importante. Perfecto, Gabriela. Hemos dado capacitaciones sobre eso, pero también podemos reverlo como para volver a tocar el tema, porque ese es un tema que siempre está sobre la mesa. Bueno, yo una vez más les agradezco mucho haberse conectado y haber participado de esto, y lo dejo a Eugenio para los comentarios finales. No, también muchas gracias por sumarse, muchas gracias por participar. Lamentamos a veces si no podemos dar en la tecla con la inquietud que tienen, pero bueno, a veces las normas son limitadas, no prevén todos los casos, y uno lo que hace es va dando la respuesta en base un poco a lo que deriva fue el espíritu de la norma y también un poco en base a lo que va consensuando con otros colegas o en otros en otros simposios donde uno participa, etc. Así que, bueno, lamentamos a veces no ser precisos o no tener la respuesta exacta que a ustedes les encantaría tener, pero esperamos haberlos ayudado y, bueno, cualquier duda, está el mail que dice Fede y a Valeria, yo ya me estoy comunicando con la persona de liquidaciones para el tema de si es deducible o no impuesto a la ganancia o gasto de guardería en el caso del empleado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.